y regionales de los flujos de inversión en el 2014, haciendo un poquito hincapié en la región, evidentemente, de América Latina y el Caribe. Y después pasaré yo a tratar uno de los temas principales especiales del informe de este año, que es sobre la coherencia entre las políticas fiscales y de inversión internacionales. Y luego pasaré la palabra a mi colega, quien os presentará las novedades en materia de políticas de inversión y presentará el otro tema especial de este año, ya que este informe 2015 es un poquito especial, ya que celebramos nuestro 25º aniversario y tenemos dos temas especiales dentro de un mismo marco, que es la reforma de la gobernanza de la inversión internacional, y entonces ella presentará este segundo tema, que es sobre la reforma del régimen de los acuerdos internacionales, que es el tema del cual ella es encargada aquí en la doctora. Tomaremos preguntas, si os parece bien, al final, y quizás para organizar un poquito, ya que estamos con dos conexiones a la vez, tomaremos un par de preguntas en México, un par de preguntas en Argentina y contestaremos, y luego volveremos a abrir para preguntas, si os parece bien esta organización. Sí, perfecto, gracias. De acuerdo. Perfecto, bueno, pues sin más, voy a empezar así, pues, como decía, con las tendencias globales y regionales de la inversión. Los datos que se presentan este año, del 2014, a nivel global, demuestran que ha habido una disminución del 16% de las entradas de inversión extranjera directa, de la cual me referiré normalmente como IED, situándose en 1,2 billones de dólares. La causa de esto es la fragilidad de la economía mundial, la incertidumbre política de los inversores que se sigue manteniendo, así como elevados riesgos geopolíticos a nivel global. Las entradas que llegaron a países en desarrollo, sin embargo, han aumentado un 2% y se situaron en 681.000 millones de dólares, lo que supone un 55% de los flujos globales de la inversión en el mundo. Con lo cual, de nuevo, la inversión dirigida a países en desarrollo está ganando importancia. De hecho, si miramos a los 10 principales receptores de inversión en el 2014, 5 de ellos son economías en desarrollo y una de ellas se encuentra en América Latina, está siendo Brasil. Si vemos los 20 primeros receptores de inversión, entre ellos se encuentran Brasil, Chile, México y Colombia, con respecto a los que se sitúan en América Latina. Por otro lado, ahora, si vemos a los flujos que han ido dirigidos a países desarrollados, vemos que el nivel bajo que se vio en 2013 persiste, y aunque vemos un resurgimiento en las fusiones y adquisiciones, los flujos se redujeron de todas maneras en un 28% y se situaron en 499.000 millones de dólares. Luego, si vamos a nivel regional, les voy a dar los datos de las otras regiones rápidamente y luego me centralizaré un poquito más en qué ha pasado en América Latina y en el Caribe. Si vemos las economías en desarrollo de Asia, vemos un crecimiento este año del 9%, siguiendo la tendencia del año pasado. En África, de nuevo, sigue bastante constantes a 54.000 millones de dólares. Mirando las economías de transición, la IDD disminuyó de manera importante en un 52%. Luego, por otro lado, si vemos a las economías estructuralmente débiles, vulnerables y pequeñas, la situación cambia un poco dependiendo del grupo al cual miramos. Si miramos a los países menos adelantados, la entrada de inversión aumentó en un 4%.
Si miramos a los países en desarrollo sin litoral, entre ellos 2 en América Latina, que son Paraguay y Bolivia, hubo un descenso del 3%. Y si miramos a los pequeños estados insulares en desarrollo, hubo un incremento del 22%, sobre todo debido a un aumento de las fusiones y adquisiciones transfronterizas. Esto es, de hecho, una buena noticia debido a las dificultades que tienen este tipo de países en atraer inversión. Paso ahora a presentar un poco la situación en América Latina y en el Caribe, donde hemos excluido en nuestro análisis los centros financieros offshore. Excluyendo estos centros, la inversión a toda la región disminuyó en un 14%, situándose en 159.000 millones de dólares. Esto es en contraste a los últimos 4 años donde habíamos visto aumentos. Las razones de esto fue principalmente una disminución en las fusiones y adquisiciones. Esto afectó principalmente a las entradas en América Central y Caribe, y por otro lado al descenso de los precios de los productos básicos, que afecta principalmente a la inversión que recibe América del Sur. Las principales economías receptoras de la región fueron la primera Brasil, después seguida de Chile, la tercera es México, seguida de Colombia y de Perú. Estas son las 5 primeras principales economías receptoras. En todas ellas las entradas de inversión disminuyen, excepto en el caso de Chile. Para daros los datos, en Brasil disminuyó de un 2,3%, sobre todo por una disminución en las inversiones recibidas en el sector primario. En Chile, como decía, es la única que ha visto sus entradas aumentar este año y aumentaron de 38,4%. México vio una disminución del 48,9%. Y esto fue sobre todo debido a que, bueno, el año pasado hubo un gran aumento debido a la adquisición de la cervecera del Grupo Modelo por una empresa belga, pero también debido a una desinversión de AT&T en América Móvil. Sin embargo, el sector automotriz en México sigue recibiendo inversión más 21% con respecto al año anterior. Colombia disminuyó de menos 0,9% y Perú del menos 18,2%, sobre todo por la caída de los precios de los productos básicos. En el caso de Argentina, las llegadas de inversiones se redujeron de un 41% este año, y esto es debido principalmente de nuevo a los precios de los productos primarios, pero también a la compensación que se ha realizado siguiendo la nacionalización de YPF, que esto es registrado como un flujo negativo, dijéramos. Los principales inversores en la región siguen siendo Europa, sobre todo en Sudamérica, y Estados Unidos, principalmente en América Central y en el Caribe, y luego vemos, sin embargo, que la presencia de China sigue aumentando. Si vemos ahora la inversión que salió de la región hacia otros países, vemos que los principales inversores son Chile y México, y sin embargo, aún así, estos flujos descendieron del 18%, sobre todo porque hubo una reducción en los préstamos intraempresa o intrafirma. En México, en particular, las salidas descendieron del 60%, aunque el valor de las fusiones y adquisiciones aumentó. Porque, por ejemplo, uno de los casos particulares fue el Grupo Bimbo, que compró Canada Bread por una adquisición de 1,7 miles de millones. Y, por otro lado, América Móvil compró una parte de Telecom Austria. Esto hace que el valor de las fusiones y adquisiciones desde México aumenta, pero el valor total de las salidas disminuye por esta reducción en los préstamos intrafirma.
Esto es un poquito el marco general actual. Las perspectivas futuras, según nuestras estimaciones, es que en 2014 los flujos deberían alcanzar alrededor de 1,4 billones de dólares, con lo cual una pequeña aumentación, y se espera que sigan aumentando de aquí a 2017, donde creemos que podrían llegar alrededor de 1,7 billones de dólares. ¿Por qué creemos o pensamos en una perspectiva positiva? Bueno, parece ser que sigue habiendo una fuerte rentabilidad de la inversión. Las empresas siguen teniendo un alto nivel de efectivo que siguen manteniendo en caja, dijimos, con lo cual esto hace presenciar o hace prever que existe una amplia capacidad de inversión, aunque por el momento las empresas no la están poniendo en práctica. Por otro lado, una encuesta empresarial que hemos realizado a más de 1000 altos ejecutivos también señalan que podría haber un aumento de estos flujos de inversión en los próximos años. Evidentemente, luego siguen habiendo ciertos riesgos económicos y políticos que podrían hacer variar o cambiar un poco estas proyecciones. Esto es todo por parte de lo que es las tendencias globales y regionales de inversión. Ahora pasaré a uno de los temas principales de este año, que, como digo, se engloba dentro de este marco de la reforma de la gobernanza de las inversiones y del régimen de inversiones internacionales, que es la coherencia entre las políticas fiscales y de inversión. Actualmente existe un intenso debate sobre la contribución fiscal de las empresas en las diferentes economías en las que invierten. El debate se centra principalmente en la evasión fiscal, sobre todo alrededor del proyecto del G20 y de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios a nivel agregado. Este es un debate importante porque tiene un impacto en la movilización de recursos internos, sobre todo porque se reconoce que existe la necesidad de una inversión sostenida que nos permita asegurar el crecimiento económico y también el desarrollo. Todo esto, sobre todo actualmente, cuando se están negociando los objetivos de desarrollo sostenible, tema que tratamos en el informe del año pasado. Si miramos desde el punto de vista de políticas, vemos que es imperativo tomar medidas contra la evasión fiscal, pero también hay que facilitar la inversión productiva para el desarrollo sostenible. Entonces, nuestro informe lo que intenta ver es cómo podemos asegurar que hay una coherencia entre las dos cosas: evitar la evasión fiscal para movilizar recursos, pero por otro lado no impedir que siga habiendo esta inversión que es tan necesaria. Así vemos que las empresas multinacionales contribuyen de manera significativa a los presupuestos gubernamentales. Estimamos que el aporte fiscal de las filiales extranjeras en los países en desarrollo es aproximadamente de 730.000 millones de dólares al año. Esto es alrededor de un 10% de los ingresos totales gubernamentales. Por otro lado, la evasión de impuestos, como decía, es un tema candente, de actualidad. Esta elusión o evasión de impuestos, desde una perspectiva de la inversión, hace resaltar el papel de los centros offshore o centros de inversión extraterritoriales. De hecho, según nuestras estimaciones, 30% de la inversión extranjera pasaría por estos centros antes de llegar a su destino final en forma de inversión o de activos productivos. Esta práctica de la evasión de impuestos de las empresas multinacionales es un problema que afecta tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados. No es exclusivo de los países en desarrollo. Sin embargo, sí que es verdad que afecta de mayor manera a los países en desarrollo, ya que afecta más al desarrollo sostenible de estos países. Además, en muchos casos están menos preparados o no tienen la infraestructura necesaria para hacer frente a este problema.
Basado en nuestras estimaciones, se cree que esta fuga de recursos de países en desarrollo se estima ser de 100.000 millones de dólares anuales de los ingresos fiscales. Y se relaciona principalmente con estos centros extraterritoriales. Visto esto y dadas estas estimaciones, queda claro que se necesitan medidas para hacer frente a la evasión fiscal, pero tenemos que considerar de manera cuidadosa los efectos que estas medidas pueden tener en la inversión que, como decía antes, es bien necesaria para asegurar el desarrollo, sobre todo el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque la inversión que va a través de estos centros extraterritoriales o offshore juegan un papel muy importante en la estructura general de los flujos internacionales de la inversión, con lo cual las medidas para evitar la evasión fiscal podrían tener un impacto en esta inversión. Sin embargo, si vemos los debates actuales sobre la evasión fiscal, se da muy poca importancia o se mira poco a las políticas de inversión. Es decir, se mira más a cómo aumentar la transparencia, por ejemplo, de ciertas medidas fiscales, al intercambio de información entre países, etcétera, pero no se mira qué impacto tiene en cómo la inversión va a seguir moviéndose, dijéramos. Es por ello que nosotros proponemos algunos principios para aumentar o asegurar la coherencia entre las medidas fiscales para evitar la evasión fiscal y también las políticas de inversión que continúen a asegurar que la inversión llega a donde sea más necesario. Entre estos principios voy a citar algunos. El primero sería eliminar las oportunidades de planificación tributaria agresiva como instrumentos de promoción de inversiones. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta la posible repercusión de las medidas de lucha contra la evasión de las inversiones, como acabo de decir. Hay que adoptar un enfoque de colaboración en reconocimiento de la distribución equitativa de la responsabilidad de los diferentes países involucrados, es decir, el país de recepción, el de origen y el de tránsito. Hay que gestionar la interacción entre los acuerdos internacionales de inversión, de los que hablará mi colega en unos minutos, y de tributación, reforzar la contribución de los ingresos procedentes de las inversiones y los impuestos al desarrollo sostenible y, finalmente, hay que fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para afrontar los problemas de la elusión fiscal. Todo esto, como decía, en base a asegurar que sigue llegando inversión dirigida sobre todo al desarrollo sostenible, que en nuestro informe del año pasado considerábamos se necesitaba 2,5 billones de dólares para hacer frente a este déficit. En este sentido, el fortalecimiento de las políticas, que incluye tanto a los acuerdos internacionales de inversión como a los regímenes fiscales internacionales, tiene que ser así pues una prioridad. Por tanto, la comunidad internacional de la inversión y del desarrollo debe y puede finalmente construir un marco común para la cooperación, tanto en temas de inversión a nivel global como a nivel de temas de fiscales para el beneficio de todos. Estos son un poquito los principales elementos de este capítulo, que es amplio y que les invito a leer con mayor atención, así como con los anexos que se añaden, donde se dan todos los detalles más de la metodología. Sin más, paso la palabra, me he explayado un poco, a mi colega Elizabeth. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora un poco más sobre políticas de inversión. Vamos a hablar sobre el capítulo 3, que se trata de las tendencias de política en inversión, y después sobre el capítulo 4, que propone un sistema, unas sugestiones para reformar los acuerdos internacionales de inversión. Pues, empezando con el capítulo 3. A nivel nacional, las medidas relativas a políticas de inversión continúan estando fundamentalmente orientadas a la liberalización, a la promoción y a la facilitación de las inversiones extranjeras. En 2014, más del 80% de las medidas relativas a políticas de inversión
estuvieron dirigidas a mejorar las condiciones de entrada o reducir restricciones. Ejemplos, incluyendo medidas de la Argentina y de México, se encuentran en la página 102 del informe. Pasamos ahora a las políticas internacionales de inversión. Aquí miramos que en 2014 se concluyeron unos 31 nuevos acuerdos internacionales de inversión, IIAs por sus siglas en inglés. Canadá fue el país más activo con 7 nuevos tratados, pero también países en América Latina continúan concluyendo acuerdos. Con los nuevos tratados, el universo de los acuerdos ha alcanzado la cifra de 3.271. Por ejemplo, para México sería interesante que notamos el Tratado de Libre Comercio, México-Panamá, pero también el Protocolo para la Alianza Pacífico. Así, esos son los tratados que contamos en nuestra base de datos. Los nuevos tratados suelen incluir disposiciones relacionadas con el desarrollo sostenible. La mayoría de los acuerdos estudiados incluyen por lo menos una disposición orientada a salvaguardar el derecho a regular en favor del interés público, incluyendo objetivos de desarrollo sostenible, tal y como se contempla en el marco de políticas de inversión de la UNCTAD. Mientras que el universo de los acuerdos continúa creciendo, se están considerando también nuevos enfoques para la formulación de políticas de inversión. Al menos 50 países y regiones han examinado y revisado sus modelos de acuerdos. Por ejemplo, ahí unos países como Brasil, India, Noruega y también la Unión Europea publicaron enfoques innovadores. Sudáfrica e Indonesia continuaron dando por terminados sus tratados mientras desarrollan nuevas estrategias en materia de acuerdos. Pasemos ahora al tema de solución de controversias entre inversionistas y estados. ISDS por sus siglas en inglés, y esto también es un tema muy importante para América Latina. En 2014 hubo unos 42 nuevos casos de ISDS, con lo que el número total de reclamaciones a nivel mundial conocidas asciende a las 608. Los países en desarrollo siguen siendo los más afectados, aunque la participación de los países desarrollados continúa aumentando. La mayoría de las empresas demandantes proviene de los países desarrollados. Con eso pasemos ahora al capítulo 4, donde el enfoque de verdad es sobre la reforma del régimen internacional de inversión. Hay una necesidad de una reforma sistemática del régimen de los acuerdos internacionales de inversión. La cuestión hoy no es si se debería reformar, sino qué se debería reformar, cómo y también el alcance de dicha reforma. El informe que presentamos hoy presenta un menú de acción para dicha reforma. La reforma de los acuerdos debe afrontar unos 5 retos principales. Primero, salvaguardar el derecho a regular a favor del interés público. Segundo, reformar el sistema de resolución de diferencias en materia de inversión. Tercero, promover y facilitar la inversión. Cuarto, garantizar inversiones responsables. Y por fin, mejorar la consistencia sistémica en el régimen. El informe de la UNCTAD ahora presenta opciones de políticas para enfrentar estos retos. En cuanto al proceso, las acciones orientadas a reformar los acuerdos internacionales deben llevarse a cabo al nivel nacional, bilateral, regional y también al nivel multilateral. Mediante la presentación de objetivos de reforma, directrices, herramientas, soluciones y una hoja de ruta para el proceso, este Informe Mundial de Inversiones 2015 de la UNCTAD ofrece un menú de acción para la reforma de los acuerdos. El informe reúne las diversas aportaciones planteadas en los últimos años tanto por la UNCTAD como por otros actores. Y la UNCTAD ahora invita a los países a utilizar este menú de acción
y definir sus propias hojas de ruta para la reforma de sus acuerdos. Los países pueden elegir las medidas y las opciones para formular sus propios paquetes de acción en línea con sus objetivos de reformas individuales. Todo esto tiene como objetivo principal aprovechar los acuerdos para el crecimiento sostenible e inclusivo y determinar los medios más eficaces para salvaguardar el derecho a regular y a la vez proporcionar protección y facilitar la inversión. Con eso creo que concluimos y vamos a tomar preguntas de todos ustedes y espero que le encuentren interesante la información aquí dentro del informe y que podemos discutir un poco. Empezamos quizás con 2 preguntas de México y luego un par de preguntas de Argentina. Hola, Ivette Saldaña del periódico El Universal. Cuando hablan de la evasión de impuestos y de estos 100.000 millones de dólares anuales, ¿cuánto le estaría correspondiendo a América Latina y especialmente a países como México que acaban de hacer cambios en el marco regulatorio que van a traer más inversión? ¿Y cómo lo están viendo ustedes? ¿Si es demasiado laxo esta nueva cambio del marco regulatorio que está haciendo México, está dejando huequitos para que se evada el pago de impuestos? Gracias. Bueno, y otra cuestión. Para 2015 dicen ustedes que estarían reduciéndose los montos de inversión extranjera directa que están llegando a todo Latinoamérica. Para el caso de México, ¿qué es lo que ustedes están viendo también? ¿En cuánto podría caer esta inversión? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más de México? ¿O es la cámara? ¿Qué tal? Buen día, Guadalupe Flores de Noticieros Televisa. Yo quisiera preguntar ¿cuál es la expectativa para ustedes en relación al flujo de inversión extranjera para México, particularmente en el sector energético y de telecomunicaciones? ¿Qué tan atractivos son, qué tan dinámicos son estos sectores y en la experiencia de sus estudios, cuánto podría traer de crecimiento para nuestro país? Gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de Argentina? Sí. Sí, mi nombre es Javier Álvarez, soy de la Agencia de Noticias Argentinas y quería preguntar cuál podría haber sido el impacto del conflicto de la deuda externa argentina con los fondos que el gobierno aquí llama buitres en esta caída que se ha registrado de la inversión directa. Es decir, cuál es el nivel de desconfianza que puede estar creando en los capitales externos para que no vengan a la Argentina a invertir. Daniel. Sí, hago otra pregunta. Daniel Sosa es mi nombre, de la agencia de noticias Telam, sobre el hecho de si el trabajo de UNTAD sobre evasión fiscal y cómo esto, digamos, qué vías de colaboración puede haber que ustedes proponían con empresas multinacionales en la medida que son justamente los actores que evaden o que eluden el pago de impuestos. Si hay alguna precisión sobre lo que pueden hacer los gobiernos para evitar que haya una contraposición entre estas prácticas de no pagar impuestos y la posibilidad de que ingrese inversión extranjera genuina. De acuerdo. Solo una pregunta. ¿La primera persona de Argentina de qué medio era, perdón? De la Agencia de Noticias Argentinas. Gracias. Bueno, creo que empiezo yo. Pero si crees que si consideras que hay algo que luego ella añadirá cositas. A ver, la primera pregunta, que bueno, es un poquito también seguía a la segunda.
A ver, la evasión de impuestos en estos 100.000 millones es los 100.000 millones de evasión fiscal es el monto que se considera que pasa a través de centros extraterritoriales. O sea, no es el monto total de la evasión fiscal, sino el monto que se considera pasa a través de centros extraterritoriales. Aclarado esto, lo que tengo que decir es que nuestro análisis en general de todo el informe y sobre todo en el caso de este capítulo sobre evasión fiscal es un análisis global. Hemos hecho estimaciones cogiendo una muestra de países y una muestra de centros extraterritoriales para los cuales tenemos datos actualmente y hemos hecho estimaciones en base a esto. Dicho esto, es muy difícil actualmente decir cuánto corresponde exactamente al caso de México. Nuestro modelo se puede utilizar para hacer estimaciones, pero no es un ejercicio que hayamos realizado nosotros actualmente en este caso, porque de nuevo el objetivo de nuestro informe es mirar a nivel global qué es lo que ocurre. Entonces, desafortunadamente no tengo los datos específicos para Argentina. En cuanto a si las medidas actuales son laxas o no, habría que verlo con más detalle, no las conozco tampoco desafortunadamente con precisión. Creo que lo que hay que enfatizar, como os decía anteriormente, es ver estas medidas, cómo se están llevando a cabo y ver si, de nuevo, si se está teniendo en cuenta qué impacto tiene esto en la inversión. Como decía antes, muchas veces se hacen muchos esfuerzos para hacer un sistema fiscal mucho más transparente, para aumentar la información, para evitar la fuga de capitales, etcétera, etcétera, pero no estamos mirando qué impacto tiene en la inversión. Y daré a lo mejor un poquito más de información al respecto para contestar luego a la pregunta de Argentina. Los datos que la disminución de la inversión en México del 48% se refiere al 2014. En este informe estamos presentando datos del año anterior porque evidentemente todavía no existen los datos desde 2015, entonces 2014. ¿Se cree que van a aumentar? Bueno, tenemos de nuevo una perspectiva global, una proyección global de que los flujos aumenten en 2015, esperando que esto afecte igualmente positivamente a México y a toda América Central. Evidentemente va a depender mucho de qué pase con los precios de las materias primas. En México, sin embargo, es verdad que es una inversión que va más dirigida no tanto a la minería, si bien es verdad que ha habido una apertura muy reciente del sector extractivo que podría atraer nuevos capitales con respecto a la inversión en el sector energético y el sector de telecomunicaciones se abrió antes, con lo cual yo creo que el sector extractivo podría, de hecho, a lo mejor atraer más inversión a nivel relativo con respecto al sector de las telecomunicaciones, pero evidentemente esperamos que las proyecciones positivas tengan también este impacto positivo en México y en la región en general. Si ahora paso a las preguntas en Argentina sobre el impacto del problema con la deuda en Argentina en la inversión, es cierto que sin duda ha habido un impacto en las inversiones, sin duda debe haber una desconfianza por parte de los inversores dijéramos, en la estabilidad macroeconómica del país, que acaba sin duda teniendo un impacto en las inversiones, sobre todo inversiones dirigidas a lo mejor a lo que se dice inversión dirigida a búsqueda de mercados, etcétera, o la inversión en búsqueda de eficiencia, ¿no? como se llama
Con lo cual sí, es bien posible que tenga un impacto directo en la desconfianza de los inversores. De nuevo, no tengo un análisis preciso de cómo cada política nacional afecta a la inversión, pero considerando los elementos generales y la importancia de los determinantes económicos en la inversión, podríamos decir que sí, que hay un impacto negativo en esta desconfianza. Sobre todo, bueno, ha existido además este caso con YPF, que ha tenido un impacto muy importante este año, con lo cual esto puede afectar en cierto modo. Con respecto a qué pueden hacer los países para evitar esta evasión fiscal y el rol de las empresas multinacionales, dentro de nuestras propuestas estamos argumentando que es necesaria una cooperación internacional, evidentemente de los gobiernos, pero también involucrando al sector privado para entender cómo evitar estas prácticas de evasión y a la vez mantener la inversión que se crea. En este sentido, algo que pueden hacer los gobiernos es intentar promover la responsabilidad social corporativa en las empresas, que es algo importante, que es algo que cada vez se está teniendo más en cuenta. Entonces, se podrían realizar ciertas medidas para que las empresas se comporten de manera más responsable, y esto evidentemente va a tener un impacto en la evasión fiscal. Por otro lado, lo decimos en nuestro informe, no hay excusa, por decirlo de alguna manera llana, para la evasión fiscal, pero sí que es verdad que cuando un país va a tomar medidas para esta evasión fiscal desde el punto de vista de política fiscal o tributaria, tiene que ver si a lo mejor puede a la vez llevar a cabo una política o una medida dentro de política de inversión que pueda contrarrestar un poco el efecto negativo que podría tener en la inversión. Por ejemplo, reduciendo los costes de transacción, por ejemplo, reduciendo las retenciones impositivas, o a lo mejor se dan bastantes otros ejemplos dentro del informe, o reducciones en impuestos, pero basadas en un cierto comportamiento de la empresa. De nuevo, esto mejor podría influenciar lo que ya decíamos antes de la responsabilidad social corporativa. Hay otros ejemplos en el informe de medidas desde el punto de vista de la inversión que se podrían realizar al mismo tiempo que se están tomando medidas tributarias o fiscales para evitar esta evasión fiscal. Evidentemente, el diálogo con las empresas multinacionales es clave en este sentido, porque permite al gobierno conocer el comportamiento de estas empresas y conocer sus preocupaciones, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, sí, involucrar al sector privado, al menos crear un diálogo es siempre importante. Espero haber contestado más o menos. No sé si tú, Elizabeth, quieres añadir más preguntas. Alguna cosita. ¿Alguna pregunta más? ¿México? Lázaro Tenorio, reportero del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quisiera saber si en este estudio de evasión fiscal tienen por país, a mí me interesaría saber en el caso de México si tienen algún estudio de cuánto es la evasión fiscal correspondiente al 2014. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, cogemos un grupo de preguntas de nuevo. Buenas tardes, de Asociación de Empresarios, Alfredo Bañuelos. Es interesante observar que hacen lo de la evasión fiscal, pero también, si nos damos cuenta, las empresas dudan por el ángulo de corrupción.
¿hay algún plan que ustedes tengan en paralelo para que se genere una inversión alterna con las organizaciones de la sociedad civil para un desarrollo paralelo en lo que se arregla esto de la corrupción con los gobiernos? Porque esto es lo que no ayuda mucho a la inversión directa de los impuestos. No es que no haya inversión, no es que no quieran aportar impuestos, sino es que también tenemos de por medio la corrupción. ¿Están contemplando este problema? Sí, hay una más en México, sí, dígame. Buenas noches allá. Yo quiero preguntarle si, bueno, ya nos habla de estos 100,000 millones, ¿no?, que han registrado de evasión, pero ¿cuál es la tendencia que ustedes ven? Es decir, anteriormente el nivel de evasión era mayor o menor. Y otra pregunta, aprovechando, es si con el eventual incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos, que parece ser que viene a finales de este año o al principio del que viene, ¿ustedes verían un impacto en los niveles de inversión mundial? Muchas gracias. Argentina, ¿tenemos alguna pregunta más? Muchas gracias. No me haya complicado. Gracias. ¿Nosotros en México tenemos una más? Sí, no. Nuevamente Ivette Saldaña del Universal. Quiero que me precisen, por favor, qué es esto de los centros offshore o extraterritoriales, si pudieran dar un detalle de cómo se está haciendo esta triangulación o evasión de impuestos. Gracias. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Discúlpeme. Sí, quiero un mayor detalle sobre qué es esto de las evasiones fiscales vía los centros offshore o extraterritoriales. Si puede explicar bien cómo se está dando. Gracias. De acuerdo. Bueno, a ver, en general, y entiendo el interés, nos están preguntando por casos muy específicos país, que desafortunadamente no tenemos. Como decía antes, nuestro análisis es global, y no por el enfoque en particular de este informe y por el espacio que tenemos, nos es imposible entrar en detalle en cada país. Por eso, desafortunadamente, no contamos con los datos específicos para México de evasión fiscal. Y, de nuevo, nuestros datos se basan en una estimación. Hemos cogido una muestra de países en base a los datos que tenemos y se hace una estimación. No son datos al 100% exactos, son estimaciones. Lo mismo para en el caso de el impacto del aumento de la tasa de interés en la inversión mundial por parte de Estados Unidos. Evidentemente podría tener un impacto porque estamos hablando de Estados Unidos, es una economía importante con importantes flujos de inversión, pero de nuevo no tenemos en estos momentos los datos exactos. Pero evidentemente un cambio en el tipo de interés de Estados Unidos podría tener muchísimos impactos. Habría que ver ya cómo Europa reaccionará a este aumento en los tipos de interés, cómo el Banco Central Europeo reaccionará, con lo cual ahora decir exactamente cuál será el efecto global va a ser difícil porque dependerá también mucho de otras cosas que ocurran siguiendo a esto, pero dado el peso de la economía, evidentemente sí que podría haber un impacto. ¿Así? La inversión sobre los centros offshore, son centros de inversión financieras, son lo que llamamos los paraísos fiscales, pero nosotros además también tenemos en cuenta lo que llamamos entidades de propósito especial,
que son entidades que podrían estar establecidas en países que no se consideran paraísos fiscales, pero son entidades creadas por las mismas empresas multinacionales con un propósito muy específico para por ejemplo, un proyecto en particular de esta empresa para que sirva de intermediario, digamos, financiero. ¿De acuerdo? No todos los países nos muestran los datos de la inversión que pasa por estas entidades, mismo si, por ejemplo, la OCDE, pero también las nuevas guías del Fondo Monetario Internacional está pidiendo que los países intenten recoger más y más estos datos de esta inversión que pasa a través de estas entidades. Normalmente es inversión que se considera de tránsito, que puede ser, en algunos casos puede ser algo que se considera como inversión no productiva, pero no necesariamente no productiva. Hay que hacer un poquito una diferencia. Muchas veces hay empresas, por ejemplo, que abren adquieren una empresa en otro país. Puede ocurrir que estos dos países tengan políticas o normativas fiscales muy diferentes, con lo cual se crea una nueva entidad, por ejemplo, en uno de estos centros para acoger la inversión de esta adquisición. En el capítulo 5 de nuestro informe presentamos varios ejemplos de cómo estos flujos pueden pasar o cómo esta inversión puede utilizar estos centros offshore para evadir impuestos. Les voy a dar la página porque hay dos ejemplos muy claros. Hay la figura 5.14 en la página 194 y la figura 5.15 en la página 196, que muestra dos mecanismos específicos de cómo las empresas pueden evadir impuestos a través de estos centros offshore. Hay otros mecanismos también que son más contables, por ejemplo, el uso de la transferencia de precios utilizando activos no tangibles, por ejemplo, la propiedad intelectual, que es uno de los casos que se da y que se explica muy detalladamente en el informe. ¿Esto queda claro? Y luego, si me permite, la persona de la Asociación de Empresarios, si me podría repetir, por favor, su pregunta sobre la corrupción, ¿cierto? Si teníamos en cuenta el tema de la... No le escucho, disculpe. Es verdad, no hemos mirado directamente al tema de la corrupción. Es verdad que ahí tiene un gran impacto en la inversión y sobre todo en el impacto que la inversión tiene en el país que la está recibiendo. Pero en este caso, en lo que se refiere al capítulo específico de nuestro informe, no hemos mirado al aspecto de la corrupción.
El año pasado sí que realizamos un poco más de similar a la corrupción, pero de la importancia de la inversión privada para los objetivos de desarrollo sostenible. Y es verdad que en ese sentido los partenariados, no solo público-privados, pero también con la sociedad civil, etcétera, para asegurar que hay más inversión que se va a estos sectores, ¿no? Como puede ser la educación o la salud u otros sectores importantes para los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente es importante, pero no miramos en específico, desafortunadamente, a este tema. Sí, en el informe del 2011 miramos a los temas más de responsabilidad corporativa, que podría tratar un poco en este sentido, pero no desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista del gobierno, dijéramos. Evidentemente, bueno, y esto ya es mi opinión personal, una de nuestras propuestas, que es esta cooperación y coordinación a nivel internacional, podría ser importante para poner presión a ciertos mecanismos de corrupción. Si hubiera un acuerdo y una cooperación a nivel internacional, esto podría ser una manera de... Y luego, evidentemente, de manera implícita o indirecta, está dentro de las políticas de inversión que se pueden llevar a cabo. ¿Alguna...? Perdón, aquí en Buenos Aires, ¿tendríamos una pregunta más de otro medio posible? Sí, por favor. Preséntate. Sí, soy Patricia Valli del diario Perfil. Quería consultarles si a partir de todo lo que implica ahora el escándalo de la FIFA y toda la, digamos, triangulación y el paso corrupción y paso a través de cuentas offshore, si esto se está contemplando a nivel de UNCTAD y si hay algún tipo de colaboración que se está estudiando con otros organismos y con los gobiernos para analizar también este tema. Gracias. No, desafortunadamente no. Sé que es un tema que está actualmente en todos los medios y a los que todos estamos mirando de cerca, pero desde el punto de vista de UNCTAD como institución, esto no forma parte de nuestro mandato, mirar este tipo de corrupción por parte de un organismo internacional, que además no pertenece a las Naciones Unidas, no entra dentro de nuestro mandato. Básicamente esto, si podemos, lo que sí que es verdad, pero no solo en momentos como, porque siempre hay esta pregunta del impacto de la inversión durante estos grandes eventos. Nosotros tenemos cierta asistencia técnica a algunos países para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de estos grandes eventos, pero que no está para nada relacionado con este caso en particular. Pero bueno, es una manera dentro de nuestro mandato, de lo que podemos hacer, de intentar que esto pues ocurra lo menos posible, pero de nuevo no está relacionado con el trabajo de la UNCTAD. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más, simplemente también a invitarles a mirar también con... perdona, sí, dígame. Sí, perdón, solo Guadalupe Flores de Noticieros Televisa otra vez, perdón. Solamente quiero ver si... el factor de la inseguridad en México alcanza a ser percibida en el ánimo de los inversionistas en este estudio. México ha tenido lamentablemente pues sigue teniendo brotes de violencia en regiones
donde se desarrolla alta tecnología en nuestro país y que son grandes captadores de inversión extranjera que han obligado a que algunos empresarios se muevan de un estado a otro o que incluso estén saliendo del país. ¿Alcanza a percibir esto como un riesgo para 2015, Naciones Unidas para el Desarrollo? Gracias. Gracias. De nuevo, nuestro análisis es mucho más macroeconómico que a nivel microeconómico. Es verdad que todo este tipo de factores, de una manera u otra, pueden llegar a determinar la atracción de inversiones en un país. Si bien es verdad que normalmente los factores económicos suelen ser los más importantes, es verdad que muchas veces los inversores miran a otras cosas, sobre todo en muchos casos, por ejemplo, también la industria extractiva que está situada en zonas alejadas de ciudades o así, pues van a mirar a lo mejor cuál es la situación, si podría haber temas sociales implicados y cosas así. Pero de nuevo, nuestro análisis es a nivel macroeconómico y es difícil extraer estos detalles a nivel tan microeconómico en nuestro análisis, ya que normalmente estas cosas se determinan más a través, pues a lo mejor de entrevistas con inversores o preguntas. Si bien es verdad que nosotros hacemos cuestionarios con inversores, pero de nuevo siempre nos fijamos o realizamos preguntas más a nivel macroeconómico y no tan a nivel microeconómico, y sobre todo tampoco específicos a un país en particular, desafortunadamente. ¿Alguna cosita más? Simplemente, si no hay ninguna pregunta más... Tal vez le vamos a la... Sí. Dígame. ¿Argentina? No, Argentina está bien. Está bien. No hay más preguntas. Okay. Bueno, también Alfredo Bañuelos, ahorita en representación del embajador ecologista de México, Alejandro López Juárez. ¿Se está contemplando la globalización de las empresas ecológicas? ¿Habrá una fiscalización o una relación de inversores en torno al impacto ambiental? ¿Esto podría traer una situación de observación de la ONU o algún otro mecanismo? Sí. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente precisamente en la inversión dirigida a sectores relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos, evidentemente, las empresas ecologistas. Estamos preparando un informe que tendrá ciertos aspectos de cómo atraer este tipo de inversión. Luego se están realizando, hay otros organismos dentro de las Naciones Unidas que también miran al tema ecológico en particular, como es UNEP, el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Nosotros el año pasado lo que sí miramos en el informe fue cuál era la brecha de inversión, o sea, comparamos la inversión actual en sectores como cambio climático o la adaptación al cambio, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático, y cuál era la brecha existente actualmente para que los países en desarrollo pudieran alcanzar el siguiente nivel de crecimiento económico. Le invito a visitar el informe del año pasado para ver estos datos, y en base a esto argumentamos la importancia de atraer inversión privada hacia estos sectores. Luego, otro mecanismo actual dentro de las Naciones Unidas son las negociaciones del que se llaman COP20 y COP21, que tendrá lugar el mes de diciembre del año que viene en París, que es donde se negocian todo el tema del CO2, de las restricciones, etcétera.
esto supongo que también tendrá un impacto a nivel de la inversión. Y por otro lado, un tema importante este año es el tema de la financiación para el desarrollo, que son negociaciones que se están realizando en paralelo a la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, que van a seguir el consenso de Monterrey y de Doha, y que tendrán lugar en Etiopía, en Addis Abeba, del 13 al 16 de julio. Esta es una reunión muy importante de la comunidad internacional, porque va a definir precisamente cómo se van a financiar estos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales evidentemente el medio ambiente y, como decía, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático es importante. Entonces se va a definir cuáles van a ser estos mecanismos y cómo se va a financiar poder alcanzar estos objetivos, que van a ser acordados en el mes de septiembre. Con lo cual esto también es otro mecanismo que puede tener gran relevancia para este tipo de empresas en ecología, porque sin duda yo creo que van a ganar terreno, ¿no? Y van a ganar en importancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues desde México ya no tenemos preguntas. Muchas gracias a los que se conectaron desde el webcast y a los medios que nos acompañaron y a Elizabeth y a Noel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Argentina? Gracias desde Argentina. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la participación, a los dos centros en México y en Argentina por organizar este evento y esta conexión. Simplemente a lo mejor por nuestro lado invitaros a todos y a los medios en particular a visitar y a leer con más detalle el informe, que contiene mucha información que desafortunadamente no hemos podido compartir, pero que puede ser de interés. Habrá mucha información en nuestra página web respecto al informe a partir de esta tarde en horario en vuestros países, con los diferentes capítulos, con diferentes anexos que dan mucha información adicional, y también con algunas hojas que presentan, dijéramos, el marco a nivel regional, y también los datos por países. Así que os invitamos también a visitar esto para mayor información, o a enviarnos preguntas a través de los centros. Tienen el contacto o nuestro directamente o de nuestro centro de comunicaciones aquí, para canalizar si hay alguna pregunta más específica. No duden en hacérnoslas llegar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.